Hola, Hola, bienvenidos a Señoras en Deconstrucción. un podcast que expandirá tu mente. Nace de la importancia de darle nombre a los cambios y a las crisis, abrazarlos y entender que podemos empezar de nuevo siempre, haciéndonos mejores preguntas que transformarán el rumbo de nuestra existencia. Al deconstruir, exploramos la narrativa, analizamos las creencias para revelar sus contradicciones y llevarlas a una etapa nueva y diferente, donde solo llegaremos a ella cuestionándonos todo, pero sobre todo cuestionarnos con crítica y con la voluntad de explorar más allá de las respuestas superficiales. Soy Alia Rochi Y yo, Marieli Betancourt. y somos las Señoras Señoras en en Deconstrucción. Deconstrucción, Les damos la bienvenida a este espacio. para construir más señoras libres y auténticas. El día de hoy tendremos una invitada muy especial. Ella es experta en el acompañamiento e intervención terapéutica con personas con condiciones autoinmunes y nos hablará de la importancia que tiene contar con una guía en estos procesos tan complicados. Deconstruiremos juntas a la señora que fuimos, que negamos y que debimos ser, y construiremos juntas a la señora que elegimos ser. Hello, bandita querida, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hola Nelly, ¿cómo estás? Hola, Silvia. Qué gusto tenerte por aquí. Es para mí un honor. Totalmente. Bueno, Muchas gracias. Bienvenida, Nelly. Mil gracias. Bienvenidos a nuestro episodio número 10. Yay, de señoras de construcción. Ya saben, quédense con nosotros porque le vamos a pasar bomba, espectacular, poca madre, brutal, o como le digas tú. ¿Tú cómo le dices, Nels? Bomba. Bomba. Bien, me uno. Bomba. Marieli ya es brutal. Ya digo brutal. El otro día también otra amiga dijo brutal y dije, no sé si será porque escucho Señoras en Deconstrucción, pero nunca se lo había escuchado. No, pero yo me uno al bomba. Estoy muy contenta porque Nelly, nuestra invitada de hoy, pues tiene una historia, tenemos una historia juntas desde 1800. Algo De la similar. prehistoria. Exacto. 23 años de amistad y además de ser buenas amigas, también estuve colaborando con ella en el pasado cuando me invitó un par de veces cuando estabas escribiendo la Ajá. revista de diabetes. Hacía un blog, escrito, pero también luego me empezaron a pedir videos y fue cuando te empecé a invitar. Sí, estuvieron padres, luego hay que pasarlos para... Sí, por supuesto. Buenísimo. Pues les platico que Nelly es especialista en desarrollo humano, ella es terapeuta Gestalt, es creadora de contenido para Medtronic, que Medtronic es la compañía que trajeron las bombas de insulina a México, escribe para Beyond Type 1, que es una organización que formó Nick Jonas, y también escribe para la revista Diabetes, Bienestar y salud. Bienestar y Salud. Esa revista ya no existe, pero fue justo la que me impulsó a generar contenido para una comunidad en México que no había. Y bueno, o sea, había la Asociación Mexicana de Diabetes, pero me parece que con las redes sociales se fue generando una comunidad muy bonita y ahí sí me reconozco pionera. Y De esa comunidad. De esa comunidad, sí. ¡Bravo! Quien empezó a escribir de cómo se vive con diabetes tipo 1 siendo joven. Y bueno, de ahí lo que pasó fue que al escribir para esa revista, me empezaron a buscar por mis redes sociales justo los lectores de esa revista, pidiéndome consejos, apoyo, compartiéndome sus experiencias. Y para mí eso representó muchísima responsabilidad. Fue lo que me impulsó a estudiar desarrollo humano, porque me di cuenta que ahí yo tenía un llamado y que no podía ir compartiendo consejos sin herramientas, básicamente, porque la realidad de cada persona era muy distinta a la mía. Y bueno, pues así es como comenzó este llamado al acompañamiento terapéutico a personas que viven con condiciones autoinmunes. De esto se trata este capítulo número 10. El capítulo se llama Tengo una condición autoinmune, hay que hablar de lo que no se habla. Por eso trajimos a Nelly aquí, porque no solo ella es especialista, sino también vive esta condición. No me gustaría llamarlas enfermedades porque alguna vez Nelly me cagó. Y entonces, pues ya les digo condiciones. Y pues bueno, nos referimos a estos trastornos en los cuales el sistema inmunológico ataca por error los tejidos sanos del cuerpo. Y hay muchas enfermedades autoinmunes, condiciones autoinmunes muy comunes en México,
Las más comunes es artritis reumatoide, lupus, diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, enfermedades celíacas, psoriasis, síndrome de Sjögren, tiroiditis de Hashimoto, entre otras. Y Nelly nos va a platicar ahorita especialmente de la diabetes tipo 1. Platícanos, Nelly, ¿cómo fue tu acercamiento pues a esta condición? Ay, bueno, pues fue duro porque yo tenía 25. Empezaba a tener alguna especie de éxito laboral. Mi primer carrera fue diseño de moda y coordinaba el vestuario en un canal de tele. Ese fue mi gran éxito, que hoy me río de eso. Pero bueno. Iba muy bien, tenía series muy importante. Sí, o sea, sí, me iba muy bien, era muy feliz, me sentía muy realizada, pero paralelamente vivía bajo mucho estrés. Tenía una jefa pues muy cabrona y pues de alguna manera me empecé a quebrar. No solo por el estrés que me representaba la chamba, sino por la presión que ella ejercía sobre mí en todos los niveles. Y además de eso, pues no tenía tiempo para nada más, o sea, estaba yo entregada a mi trabajo, no había dejado de lado el deporte, no tenía como mucho cuidado con mis hábitos, con mi alimentación. En serio estaba yo ahí entregada en cuerpo y alma a ese trabajo y pues mi cuerpo me pidió auxilio, Esto no está bien. Exacto, me quebré. Voy a hacer una pausa rápidamente porque el episodio pasado fue el síndrome de burnout y hablábamos de graves consecuencias cuando no se toma en cuenta pues que ya hay alertas rojas importantes. Y esto pues no solo fue una casualidad, buscamos que también hubiera como este precedente del síndrome de burnout y estas enfermedades condiciones autoinmunes que de alguna manera pues, una de las variables que pues afectan más, ya nos dirás tú, pero lo estás mencionando. Totalmente. Pero a ver, ahorita yo quiero aprovechar este lapsus de condiciones y enfermedades. Finalmente sí son enfermedades, pero como paciente empoderada, a cargo de mí, de mi salud, de mi condición, sí prefiero nombrar las condiciones porque siento que la palabra enfermedad es como determinante y luego habla de una ausencia de salud. Justo. Entonces, sí es bien importante que se hable de condiciones para empoderar al paciente, básicamente. Por eso ese caboteo de aquella vez. Pero son enfermedades. Y después, mucho tiempo después, entendí que sí, que de alguna manera para tener un tratamiento mucho más empático. Claro. Es la primera parte para ir deconstruyendo, ¿no? Llamarlo condición, no enfermedad. Me uno ahí también. Tengo trastorno de déficit de atención, no es trastorno, es una condición. Exacto, ¿no? Exacto. Se vive distinto. 100%. Así es. Bueno, y nos estabas platicando de esta situación de estrés. Bueno, sí, retomando. Entonces, me acuerdo que un día ya me quebré, terminé gritándole a esta señora, ya renuncié. Pasado el tiempo, después de haber renunciado como unos 15 días, 3 semanas, yo seguía sintiéndome excesivamente sedienta, con la mano dormida, flaca, cada vez más flaca, o sea, yo ya estaba en los huesos, rarísimo, o sea, para mí era, no entiendo qué me está pasando, y justo mi mamá, pues, o sea, yo esos días me acerqué mucho a mi mamá, pasé mucho tiempo con ella, y ella desde el día 1 se la solía. Ella fue la que me dijo, sí necesitas estudios, porque siento que puede ser esto. Y ¿Tu mamá tiene alguna condición? No, mi mamá, bueno, a ver, el gen me viene de mi mamá, entonces mi mamá sí tiene familiares que viven con esta condición. Pero, pues sí, o sea, la experiencia de mamá de ya te topan bien, ¿no? Exacto. Y sí, me dice, bueno, a ver, justo mi hermana es médico, lo habló con ella, me fui con mi hermana, me llevaron a un hospital, me hicieron exámenes de laboratorio y justo, o sea, no pasaron ni 2 horas cuando dijeron, Nelly lleva
mucho tiempo con una glucosa de locura, o sea, ese diagnóstico en ese laboratorio salió 500 y cacho de glucosa, cuando lo sano es estar entre 80 y 120, perdón. 120, y tú Sí. traías 500 y cacho. Yo tenía 500, casi 600, sí. Wow. Y sabrá Dios desde hacía cuánto tiempo atrás. Entonces sí, me acuerdo que ese día, para mis papás fue devastador, para mis hermanos, pasamos todo el día yo internada con suero, pues obviamente me empezaron a administrar insulina. Y bueno, pues ahí comenzó mi vida, mi ahora dulce vida con diabetes. ¿Qué fue lo primero que pensaste? En ese momento como que me fueron cayendo 20 a cuentagotas, o sea, sí pasaron varios días, pero yo viendo a mis papás, yo decía, los voy a sacar de ahí, yo no los puedo dejar ahí. Entonces como que me olvidé de mí. Yo quería que ellos estuvieran bien, entonces lo que me dijeran los médicos, yo lo hacía. Oye, Nelly, ¿y esto fue lo que te llevó a ti a acompañar a otras personas que tengan esta condición, como por tu misma historia y nos estabas contando hace rato que también empezaste a escribir y que mucha gente te empezó a pedir consejo y como a relacionarse mucho con tu tema? ¿Cómo es para ti atender a personas que tienen esta misma condición? Claro, o sea, sí, justo esa experiencia de pérdida, de duelo, sí me marcó, pero fue progresivo, o sea, pasaron 5 o 6 años para que yo empezara a generar contenido. Yo no me empoderé enseguida, no, fue progresivo, o sea, el primer año hice todo lo que me decían los médicos para que mi familia estuviera bien, para que vieran que yo estaba bien, entonces ellos iban a estar bien. Pero al año dije, ¿qué es esta pesadilla? O sea, me tengo que hacer cargo de cosas que nadie a mi edad se hace cargo. O sea, el tema de la insulina es uno, el pues no tomar, no desvelarme, el ejercitarme ya como obligación. Esas cosas a mí, pues sí, justo me empezaron a agobiar un montón. Y entonces me rebelé. Y entonces lo que empecé a hacer fue todo lo contrario. Llevaba un tratamiento muy, pues no sé, como muy insano, no me checaba, me metía insulina como Dios me daba a entender, o sea, yo decía, a veces me pongo, a veces no. Y bueno, pasé así mucho tiempo hasta que pues volví a caer en consulta y mi doctor me dijo, estás yendo a 500 por hora en carretera sin cinturón de seguridad, o sea, estás yendo al barranco. Sí. Y ya, ese zarandeo fue como que dije, ok, a ver, tampoco es que me quiera morir. Oye, en algún momento de querer revelarte fue más como una rendición de yo no quiero esto. Sí, claro, fue rechazo absoluto y hoy sé que es parte del duelo, es como, o sea, sí, primero me hice la valiente y luego que fue negación y luego esta revelación fue, revelarme fue una revelación. Exacto, fue una revelación, fue un no quiero, o sea, esto no lo quiero, fue rechazo absoluto. ¿Y en qué momento empezaste a aceptar tu condición y si hubo alguien acompañándote? O sea, me parece que sí, en ese momento mi endocrinólogo, o sea, cuando escribía y hacía contenido, siempre me refería a él como mi héroe. Hoy ya no es mi endocrinólogo, pero siempre va a decir, hoy ya no es mi héroe. No, al revés, o sea, hoy ya no es mi endocrinólogo, pero siempre va a ser mi héroe. Lo amo profundamente. Él fue el que me zarandeó, me regañó cuando me tenía que regañar, me celebraba cuando me tenía que celebrar. Y no sé, este empoderamiento sí creo que lo despertó él de alguna manera, porque él fue el primero que le dijo a toda mi familia, Nelly tiene 25, tiene que ser una joven con una vida como la de todos sus amigos, no puede tener una vida distinta. Eso fue así como lo mágico de haber caído con un especialista, básicamente. Y muy humanista.
Porque uno de los riesgos, y creo que la idea justo de este programa es fomentar que la gente que reciba estos diagnósticos pues no se quede sin una ayuda específica, o sea, sin ir a terapia, sin buscar a alguien que lo pueda apoyar de esta manera pues mucho más profesional. Entendemos que tu héroe sí estuvo ahí, pero conocemos muchos doctores que no, y que no les puedes ni mandar un mensaje porque no te lo contestan y estarán muy en su derecho, pero justo creo que es la ventaja de tener a alguien que esté muy humanizado y empatizado con la situación en la que estás, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Oye, Nelly, y platícanos, ¿qué más, desde tu experiencia, puedes hablar el día de hoy que antes no se hablaba o que en general la gente necesita hablar más cuando le dan recién un tratamiento o un diagnóstico de alguna enfermedad autoinmune? Ay, a mí me parece que igual que cualquier pérdida, o sea, es como cuando llegan la gente a un funeral y te dicen, todo va a estar bien, y tú dices, pero ahorita no está bien. Entonces, me parece que lo que se hace necesario ante cualquier diagnóstico, duelo, es reconocer la emoción del otro, validarla, porque de lo contrario nada más motivamos la negación. Correcto. Y la racionalización de lo que se debe de hacer, pero, o como en tu caso, ¿no? Como tratar de que los demás estén bien, no preocuparlos, olvidarte de ti. Exacto, totalmente. Pues, Oye, y pues bueno, ¿qué más nos cuentas en este chismecito acerca de tu relación no solo con la diabetes, sino cuándo empiezas a juntar la diabetes y el desarrollo humano? ¿En qué momento empieza a hacer sinergia con este empoderamiento? cuando renuncio a este trabajo, justo que a las pocas semanas me diagnostican, o sea, mi papá como que sembró la semillita de deberías de dedicarte ya a otra cosa. Y ahí poco a poco empecé a imaginar, bueno, ok, si ya no voy a hacer esto, ¿qué haría? Y bueno, había estudiado moda, pero pues ya no me imaginaba en un taller diseñando ropa, o sea, para mí ya eso había quedado muy atrás. Y yo tenía muchas ganas de hacer estilismo o escribir y pensé, bueno, a ver, vamos a escribir justo de imagen, ¿no? De qué te favorece a ti y tal. Y le propuse ese proyecto a una amiga que estaba en una editorial y me dijo, es que eso ya todo el mundo lo hace. Y yo, no, pero es que le voy a meter la jiribilla de la autoestima y tal. Y me decía, bueno, a ver, pues proponlo. Pero sinceramente creo que quien sí te abriría la puerta sería Diabetes, Bienestar y Salud, si platicas de cómo vives con diabetes. O sea, la idea original fue de ella. Y yo, pero yo Gracias. buscando abrirme camino, exacto, en editorial al final del día. Y les encantó. Yo no me acuerdo bien, pero primero creo que solo era en blog. Luego me empezaron a publicar ya en la revista y enseguida me pidieron videos. Sí. Y ya, bueno, pues de ahí, o sea, el contacto con la gente a través de redes sociales, que me empezaban a contar sus historias. O sea, me acuerdo mucho que el primero fue una mujer que estaba muy preocupada porque acababan de diagnosticar a su esposo, que se acaban de casar y ella no sabía cómo apoyarlo, qué hacer, lo veía súper deprimido. Y justo ahí dije, yo aquí tengo un llamado. Y al principio sí, yo, pues mira, lo que yo te recomiendo, así, desde el ego. Claro. Y no, y así, o sea, Me cae el 20 que no es que suficiente. eso no es suficiente, opinar. claro, que mi experiencia fue una, pero la de cada persona es otra, es única. Y pues sí, así, por ahí, me cayó ese 20. Me acuerdo que hablé con mi prima, que es psicóloga, y le compartí eso que me estaba pasando y ella me dijo, deberías de buscar, pues ya no entrarle a psicología, pero en una vez así desarrollo humano. Y fue justo como caí en el Instituto de Psicoterapia Humanista y Gestal. El mejor instituto. Sí. Si no lo recuerdan, Ale lo ha citado un par de veces. Sí, entonces dio la casualidad que las dos estudiamos en el mismo instituto, la misma especialidad, pero bueno, ella ya después se enfocó a otras clientes, que son las personas que tienen enfermedades autoinmunes, y yo ya me fui como
por otro lado, pero digamos que la base, la raíz es la Ay, misma. sí, es la misma. Qué lindo. Sí. Oye, Nelly, pues vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que se Perfecto. llama mitos y realidades. Perfecto. Y en esta sección lo que tratamos de hacer es como justo de construir todos los mitos que hay alrededor de las enfermedades para que tú nos cuentes cuáles son las realidades. Entonces, ¿nos puedes empezar a decir 3 mitos y 3 realidades alrededor de las enfermedades? Condición autoinmunes. Ahora te va a regañar. Pero corregí, venga, ¿viste? ¿Notaron? Así, condiciones. A ver, el más común, el que más escucho es, no, pues es que yo sé que voy a tener diabetes porque mi abuela, mi tatarabuela tenían. Ese es un mitazo. O sea, sí hay una predisposición genética, pero está comprobado que tiene mucho más que ver con hábitos que con lo genético. Es cierto. Pero yo creo que ahí en realidad es que todo, ¿no? Sí, cualquier enfermedad que parezca que solamente es genético, no lo es. Siempre necesitas un factor ambiental que lo detone. Y la mayoría de las veces son estos hábitos que tenemos o cualquier cuestión ambiental. Claro. El segundo mito que yo diría es que el té de moringa cura la diabetes. Ese sí no lo había escuchado bien. Con aceite de coco. El nopal, no, bueno, o sea, hay una cantidad. No. Sí, no me lo sabía, mira. O sea, sí, la herbolaria es el origen de la medicina alópata, pero me parece que, pues no sé, es como un sueño guajiro que una hierba te va a curar. Una vez que algo se activa en tu cuerpo, me parece que difícilmente será reversible, pero sí trae mucha información y sí trae una petición, ¿no? Que es, hazte cargo de esto, que en mi caso, por ejemplo, desde mi experiencia personal era tú primero, o sea, el trabajo ¿qué? Tú primero, tus horas de sueño, tus comidas, tu descanso, bueno, ya lo dije, el deporte, como retomar los hábitos con los que yo crecí toda mi vida y que por el trabajo y el estrés los dejé. Exacto, lo que hablábamos la vez pasada te despersonalizas, ¿no? Te sales de ti mismo para volverte lo que necesitan las empresas y pues te olvidas de todo lo que tú solías hacer, como comer. Básicamente. Pues el té de moringa. El té de moringa, ¿no? Otro. Ay, que ya va a llegar la cura para la diabetes. Porque de China ya se está estudiando la cura para la diabetes. Apenas creo que leí algo así, te lo iba a mandar justo, pero no le hice tanto caso. Es que, ¿sabes qué? Me lo han mandado desde el 2020, 2010. Ya no me acuerdo en qué año me dio, pero sí. Desde el 2010 me mandan noticias. Ahora sí, ya va a llegar la cura para la diabetes. Entonces ya pasó lo que a Pedro y el lobo, ¿no? Y la realidad es que no hay cura. Pues hasta ahora no. O sea, la cosa es, a ver, ¿cómo vas a hacer que tu sistema autoinmune no perciba agentes, sabrá Dios cuáles, como enemigos? Que entonces ataca las células beta que hacen la insulina. No, o sea, no, lo veo complicado. Se controla, pero jamás. Pues de momento no. Yo quisiera decir, no sé si jamás, pero de momento suena un mito. Otro que tengas por allá abajo. Ah, bueno, lo viste, ¿verdad? El más común. Bueno, ya dije, todos son súper comunes, pero este también es muy común. Perdón, pero es que hay un chorro de información alrededor que no es real, entonces justo hay un chorro de mitos. Claro, ya iba a acariciar a Bruno. Está muy cómodo aquí. No lo quiero despertar. El último mito que les puedo decir que me choca escuchar es que me dio diabetes por un susto. O me dio diabetes porque me enojé bien fuerte. Eso es. Cómete un pan, no te vayas a dar diabetes. Sí, se dice mucho. Y bueno, lo que pasa con ese mito en particular es que no es que el susto haya activado el tema de la glucosa. Lo que pasa es que ya estaba,
pero el susto o el enojo, pues ya lo hizo muy evidente. O sea, sí, con la adrenalina se hizo evidente que tu glucosa ya no tiene cómo regularse. Oye, yo tengo aquí una pregunta, a ver si es mito o realidad. ¿Es las personas que tienen diabetes son más propensas a sufrir depresión? ¿Mito o realidad? Realidad 100%. Explico. Está muy bien. Y luego, Sí, exacto. Así decir. ¿Nos puede elaborar? Sí, claro. A ver, hay dos factores. Uno es el burnout y otro es que mantener por un tiempo sostenido niveles altos de glucosa generan, pues, desequilibrio orgánico. Sí, cerebral, iba a decir. Cerebral, ajá. ¿En serio? Ajá. Órale. O Sí. sea, ya neurológicamente tu química está alterada Totalmente. y entonces hay más depresión por ahí. Exacto. Órale. O sea, sí, güey, ya de por sí ya te echas la condición encima y luego tu química no jala, Exacto. tú sigues más proclive a tener un cuadro depresivo fuerte. Sí, totalmente. O sea, por eso muchas veces, pues quienes vivimos con esta condición explotamos o nos vamos muy down o explotamos. Yo tengo un mito, que la diabetes tipo 2 se puede convertir en tipo 1. No sé, siento que sí. ¿Sí? Sí. Lo que pasa con la diabetes tipo 2 es que tu organismo todavía produce insulina, solo que o es deficiente o no tiene la misma fuerza para manejar la glucosa, ¿no? O sea, para llevar la glucosa. Lo que quiero decir es, con la diabetes tipo 2, la insulina puede ser carente o deficiente, eso quería decir. Entonces, llega un punto en el que el páncreas deja de funcionar. Si el páncreas deja de funcionar, te vuelves insulinodependiente. Ser insulinodependiente al final del día sí habla más de diabetes tipo 1. Ok, pero no es como que el proceso de la diabetes tipo 2 tenga que ver igual con el mismo proceso de la diabetes. No, para nada. En realidad, la diabetes, o sea, el origen de la palabra quiere decir orina dulce. En ambas condiciones, pues obviamente la orina es dulce. Pero la diabetes tipo 1 es una condición, la diabetes tipo 2 es otra condición. Sí, el otro día estaba escuchando que hasta ya deberían de cambiarle el nombre. Justo. Porque se manejan totalmente distinto. Yo iba a empezar a buscar información alrededor de estadísticas y demás, y lo único que me salían eran casi puras estadísticas de diabetes tipo 2. Y de repente me llegó el 20 y dije, me acuerdo que no tienen nada que ver una con la otra, gracias a mis pláticas con Nelly. En realidad los hábitos sí son muy similares, pero como nos hacemos cargo de nuestra condición, sí es muy distinta. La diabetes tipo 2 la puedes manejar con pastilla. La diabetes tipo 1 sí o sí tiene que ser con insulina, no hay forma de que no. Y aquí viene otro mito, que la insulina te deja ciego o que si ya estás usando insulina es condena de que te vas a quedar ciego. Y por supuesto que no, justo gracias a la insulina es que las personas que viven con diabetes pueden llevar una mejor vida y más longeva en todos los sentidos. O sea, conservan mejor sus órganos, la vista. Así que no, la insulina es vida, realmente. Oye, y ahorita pensando un poquito en estos mitos y demás, ahorita decías, puedes vivir más, ¿no? No sé si tú te acuerdas, pero alguna vez platicando contigo dijiste, tengo que ser consciente de que yo voy a vivir menos que los demás. ¿En qué etapa de, ¿En qué etapa del duelo ¿en qué etapa del duelo estabas? O si sí es algo que realmente hoy es una realidad. O sea, si una persona con una condición autoinmune bien llevada, bien trabajada, de todas formas su vida es
más reducida. O sea, Ay. podría... Bueno, a ver, Rubia, yo creo que en esa etapa sí estaba viviendo yo muy mal mi condición todavía. Te quisiera decir que hoy lo vivo distinto, pero no, o sea, sí es un miedo que me acompaña todo el tiempo. Me parece que yo solita me hago el coco wash desde que soy mamá, porque ahora pues estoy a cargo de otra personita, entonces no hay forma de que yo me muera, no me puedo morir. Y la verdad, me he clavado mucho con eso, o sea, me entusiasma mucho cuando voy a encuentros que veo a personas cada día con mayor edad y cada día son más, viviendo tanto con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2. Ahora, para seguirle, vamos a pasar a nuestra sección. Ahora, a ver si nos sale. Porque no lo decimos nosotras, lo dice la ciencia. Yo les voy a platicar un poquito de lo que encontré porque les decía que estaba como medio confundiéndome. Ya tenía estadísticas de obesidad y del diabetes tipo 2, pero al final la idea es hablar de las enfermedades autoinmunes, que se cree que son muy raras, pero la verdad es que no. Se estima que entre el 5% y el 8% de la población mundial tiene alguna enfermedad autoinmune. Y luego, en México, se estima que 90 de cada 100,000 habitantes tiene una enfermedad autoinmune. 20 de cada 100,000 personas padecen lupus, 1.5% de la población padece artritis reumatoide y las enfermedades más comunes son la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, lupus, después el síndrome de Sjögren, la tiroiditis de Hashimoto y luego la anemia perniciosa. Pero existe más de 80 tipos. Y las mujeres son las que somos más propensas a estas enfermedades. Encontré un artículo que explicaba por qué y no entendí nada. Me encantaría que el biólogo nos pudiera explicar un poquito más y a lo mejor traerlo. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué las mujeres? No, ¿Por qué las mujeres padecen más no. las enfermedades autoinmunes? Bueno, hay una razón biológica. Ya les daremos la respuesta en otro capítulo. Música de misterio. Sí. Quédense pendientes. Pero Bueno, qué fuertes estos datos. es súper fuerte, es súper fuerte. Y yo justo el dato que les quería compartir es las personas que viven con diabetes en 2021, o sea, este estudio es viejón, pero ilustrativo, 74.9% no eran insulinodependientes, solo 2.2 eran insulinodependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que justo los que viven con diabetes tipo 2 tienen más tendencia a enfermar, porque al final no es que mueras de diabetes, es que o mueres de daño renal, insuficiencia cardíaca, o sea, esas son las cuestiones que vamos desarrollando quienes vivimos con diabetes, pero quienes la llevan peor, pues sí son quienes viven con diabetes tipo 2. Órale, yo pensaría que es Justo, o sea, en los mitos también hay una cuestión de, o sea, sí, la diabetes, la mala, tú tienes diabetes de la mala porque ya te inyectas. Y yo digo, o sea, las estadísticas dicen lo contrario. Sí, claro. Yo juraba que sí. Es más, creo que alguna vez tienes diabetes 2. O sea, como no te va a pasar nada, ya sabes, como no es tan grave. Sí, justo. Justo también es como la parte de la negación un poco, ¿no? Como decir, no tengo la mala o no tengo la grave, tengo la otra, entonces eso como me alivia un poco. Decir, tengo más. Claro, tengo más chance. Y no, o sea, me parece que el tema con la diabetes tipo 2, que sí se tiene que hablar también abiertamente, que como se puede manejar con pastilla, ya tú crees que te tomas tu pastilla y ya al ratito te puedes tomar tu coca, comer tu conchita, echarte la torta de tamal, que el pozolito. Y no, o sea, justo si ya estás tomando una pastilla, lo que hace falta es que aprendas a comer. Sí, y bueno, hablando de diabetes tipo 2, México tiene el 8º lugar a nivel mundial. Está cabrón. Sí.
Qué fuerte. Sí, y está en increchento. Exacto. Ale, tú nos ibas a platicar de un artículo que leíste. Sí, y justo voy a tomar parte del artículo para hacerte unas preguntas con respecto a México, porque este artículo es acerca de una entrevista que le realizaron a Bill Polonsky. Bill Polonsky es este doctor muy reconocido dentro de la comunidad de diabetes, en donde él se especializa e investiga acerca de la diabetes, el factor emocional, social y psicológico. De hecho, también hasta fundó un instituto en San Diego, California, que se llama el Behavioral Diabetes Institute, y él se dedica completamente a acompañar a personas con condición. Entonces, le realizaron una entrevista y me pareció muy interesante la entrevista, y él llama un término que se llama diabetes distress. Me imagino en español la traducción es angustia del diabético, o en su caso, en México también me has contado que le dicen burnout más que diabetes distress, pero bueno, es como lo que él llama. Y entonces aquí menciona que muchas veces las personas que les dan el diagnóstico por primera vez, siempre hay esta cuestión de que confunden la depresión, y él dice que tienen depresión, pero él dice que no, que es más bien lo que es un diabetes distress. ¿Tú cómo manejas estos dos términos? Pues es que al final del día, desde la mirada humanista, se acompaña la emoción. Entonces, más que el término, vamos acompañando la emoción y validándola, que era lo que decía hace un momento, ¿no? Que es súper importante validar cualquier emoción. Sí, viviendo con cualquier condición autoinmune, me parece que tienes la predisposición de caer en mayor tristeza, angustia. Sí, justo como me recuerdas en esa conversación. Me acuerdo perfecto dónde íbamos caminando y todo. O sea, para mí fue muy fuerte escuchar cuando dijiste eso y yo no sé ni qué te dije. ¿No? Me imagino más bien las personas que no llegan a poder hablar y exteriorizar esto con alguien y que solo se quedan con esos miedos adentro. Y ese miedo al final, pues, ¿cómo los hace actuar? O sea, porque siempre o actuamos desde el miedo o desde el amor. Y con una enfermedad que empiezas a actuar todo alrededor del miedo, pues es muchísimo más complicado llegar a tener un equilibrio como lo haces tú. Totalmente, totalmente. Y es que además, o sea, sí es una realidad, no la podemos negar. O sea, sí me tengo que cuidar un montón, tengo que hacerme muy responsable. Usar insulina es una responsabilidad muy fuerte. Todo el tiempo me está respirando aquí una realidad que si la escucho por momentos me puede asustar un montón. Si me hago cargo de lo que tengo que hacer, baja. Pero para llegar a hacerte cargo de eso, sí tienes que validar todo lo que se pierde con una condición. Y es también esta parte de validar las emociones me gusta mucho, porque también es como decir, las emociones son neutras y siempre de alguna manera los queremos poner entre positivo y negativo. Ajá, y todas, sí, sean las que sean, aunque suenen muy tenebrosas, siempre nos van a dar un comunicado y eso nos puede llevar para movilizarnos o para paralizarnos. Y lo que tú dices es más bien, si yo me hago cargo y las escucho, contacto y las valido, entonces me moviliza, totalmente, me paraliza. Totalmente. ¿No? Y eso me gustó mucho. Ahora, otra de las partes importantes de este artículo, que a mí se me hizo muy interesante, es que menciona Bill Polonsky un panorama muy positivo para las personas que tienen este diagnóstico de diabetes, y obviamente él se sustenta en todas sus investigaciones, pero desafortunadamente todas se tienen que ver con Estados Unidos. Entonces a mí me gustaría saber cuál es el panorama con personas que tienen esta condición de diabetes aquí en México. Bueno, a ver, hablando de diabetes tipo 1, en México es abrumador porque no hay un censo, no hay un conocimiento real de cuántas personas vivimos con diabetes tipo 1. Hace un par de años se creó una iniciativa para comenzar pues a contarnos básicamente, pero hasta hoy en día no hay un dato que respalde cuántos somos, o sea, confirme cuántos somos, básicamente. Es correcto. Te digo que a la hora de estar buscando no me salió. No hay. Y entonces sería como empezar desde ahí, ¿no? Como empezar a hacer las investigaciones
acciones, hacerlas cualitativas para que empiecen a contar y que de ahí realmente ya se pueda hacer como que una labor mucho más importante. Sin embargo, desde tu experiencia, desde tu consultorio, desde tu trinchera, ¿cómo ves este panorama? Bueno, a ver, sé que a nivel mundial la diabetes tipo 1 también se va a comenzar a desarrollar cada vez más, como muchas otras condiciones autoinmunes, como muchas otras enfermedades. Pero a mí me parece que en tanto las personas comiencen a trabajarse a esto que hemos dicho varias veces en este momento, en este podcast, es tanto comencemos a validar lo que vamos transitando, es mucho más probable que te hagas cargo, es mucho más probable que lo vivas distinto que si no. Y de lo que sí soy testigo es cómo las personas que son acompañadas con herramientas terapéuticas, con herramientas humanistas. Digo, pues porque tus herramientas son más distintas, son otras. Pero bueno, también son de apoyo, o sea, obviamente son otras herramientas. Sí, sí, o sea, definitivamente dejan de ser humanistas, pues. Claro. Pero no son solamente enfocadas al tema. Exacto. Las personas se hacen cargo más pronto, aprenden a manejar su condición, aprenden a utilizar la insulina, aprenden a llevar los hábitos que nunca aprendieron o que flaquearon. Entonces, sí, justo me parece que como terapeuta, y me parece que por eso siento yo un llamado para acompañar a las personas de esta manera, ¿no? Y también de manera que puedan ellos realizar un proceso de duelo más sano, más contenido. Claro. Y que puedan aprender a vivir con esa condición. Y me parece que tú eres un ejemplo de que se puede, ¿no? Y que cada persona es diferente. Fíjate que bien curioso, en este artículo justo también menciona Bill Polonsky que una de las cosas que se pueden llegar a hacer es cuando tienes este diagnóstico o en cualquier etapa de la diabetes que encuentres, es bien importante decírselo a una persona o a varias personas y tener un grupo de apoyo porque generalmente se vive solo. Exacto. Como que tratas de no preocupar a los otros o ¿para qué le digo si no me va a entender? Si no me va a entender, claro. Entonces, mi pregunta aquí sería como, aparte de terapia, ¿qué otra comunidad de apoyo manejas tú para las personas que tienen esta condición? Bueno, antes de la pandemia yo manejaba grupos de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Eran encuentros muy bellos. Ahora, no los he hecho porque en la pandemia me volví mamá y ahora ya no tengo tiempo, básicamente. Pero pertenezco a un grupo de apoyo. Cada vez que cae alguien a mi consultorio, lo sumo a ese grupo de apoyo, porque sí, compartir experiencias, compartir información de, ay, encontré descuento en tal farmacia y ahí vamos todos y muchas gracias. Vivir, totalmente, vivir con una condición como diabetes tipo 1 es carísimo y entonces generar comunidad que te dice, mira, ve allá, o sea, se vive distinto totalmente. Es muy importante. El otro día me buscó una mujer que hasta me mandó foto yo te conocí aquí en esta revista, me mandó foto del artículo que escribí. Sí, fue lo máximo. Me dijo, estoy muy angustiada porque hoy en la mañana, era un sábado, le hacen estudios a mi hija, estoy muy asustada, tengo miedo de que el diagnóstico sea tipo 1. Y entonces lo único que pude decirle fue, hay una comunidad atrás de ti sosteniéndote. No pude decir otra cosa. Todo lo demás iba a ser, iba a estar de más, totalmente. En relación a lo que estabas diciendo, de cómo tener un acompañamiento ayuda muchísimo, no solo en el proceso del diagnóstico, ¿no? Cuando te lo dan, sino en todo el proceso de la enfermedad, de la condición,
tener una red de apoyo que no solo sea o tu nutricionista o tu, no sé, el doctor de la especialidad que sea, sino también tu psicólogo. Evidentemente, creo que ahí es donde no podemos escatimar y dejar a un lado la parte emocional pensando que pues con el apoyo que tienes a lo mejor de tu mejor amiga o de alguien muy cercano y muy especial que seguramente es muy importante, forma parte de tu red de apoyo, definitivamente tener a tu gente ahí es indispensable para poder tener como un seguimiento adecuado. Pero la parte de tener un profesional de la salud que te pueda ir acompañando, eso sí, no lo dejen, por favor. Exacto. Bueno, ahora como pasar a nuestra siguiente sección, se llama el chismecito terapéutico. Y aquí me gustaría que nos platicaras cómo abordas tú este tema de un modelaje general dentro de tu acompañamiento terapéutico. Y para las personas que no tienen el acceso o no pueden ir a terapia, si nos pudieras decir 5 cosas que pueden empezar a hacer hoy para ir manejando. Ay, claro que sí. A ver, respondiendo a la primer pregunta, como lo abordo es como cualquier duelo, acompañando cada una de sus etapas, validando las emociones que se despiertan en cada una de ellas. Y trato de no hacerlo porque eso no suena muy humanista, o sea, es un poco directivo, pero sí desde un interés genuino de saber cómo están sus cifras hoy, qué desayunaron hoy, para ir revisando entonces qué hay que acompañar. Si hicieron actividad física o no, y básicamente eso. Claro, porque desde ese punto te puedes dar cuenta quién se está resistiendo, ¿no? Claro, totalmente. O sea, porque en discurso puede ser una cosa y en esos pequeños datos. Justo, justo. Y es una constante, viviendo con diabetes tipo 1 particularmente, sí mis pacientes y yo misma a veces caemos en, no sé qué me está faltando, no sé qué estoy haciendo, y vivimos muy frustrados por momentos, y entonces, pues a lo mejor desde la mirada externa lo puedo reconocer y acompañarlo, ¿no? Y proponer. Entonces, en ese sentido, eso es lo que hago básicamente con mis pacientes que viven con diabetes tipo 1. Y de lo otro, bueno, básicamente yo propondría que no dejen de hacer ejercicio, revisen qué tanto están durmiendo, qué tanto están descansando, sí, como que creemos que no es tan importante, si me duermo tanto más tarde. Y justo es en el descanso donde podemos repararnos. Entonces, o sea, quienes vivimos con condiciones y quienes no, ¿no? Que nos mantengamos bien hidratados, justo los dispositivos electrónicos que utilizamos quienes vivimos con diabetes, incluso quienes nos inyectamos, si estamos bien hidratados, todo funciona mejor, tanto los electrónicos como la insulina se absorbe mejor. Entonces, bueno, eso, mantente bien hidratado. ¿Vas a dar otro? Quisiera, pero a ver, dime. Es que como que siento que lo que estás diciendo, o sea, todo mundo debería de hacerlo, ¿no? Sí, pues sí. Es lo que dice, o sea, no nada más nosotros, o sea, todos. Totalmente. Esa parte de la hidratación, pero por supuesto necesitamos estar al tiro con eso, ¿no? La dormida, yo creo que de 10 episodios que hemos hecho, 9 he dicho, es la importancia de realmente dormir tus 8 horas. Totalmente. O más. O más. Si puedes. Si se puede, ¿no? Bueno, y la última es que cultives tu espíritu, o sea, si puedes meditar, si crees en lo que creas, lo cultives, lo cuides, porque cuando vives con una condición, sí hay una comunidad sosteniéndote, pero hay algo más grande que tienes que saber que te está sosteniendo, básicamente. O sea, me gusta ese último consejo porque creo que, otra vez, no solo para los que no estamos
con esa condición, sino en realidad para toda la gente saber que hay algo que te sostiene, pues da muchísima fe, mucha esperanza de que las cosas van a jalar, ¿no? De no tener ese pensamiento tan pesimista todo el tiempo. Ayuda mucho. Al final, que ver con la glándula pineal, con este sentimiento de agradecimiento, de algo más allá de nosotros. También es que tú te sostienes, pero también el ambiente te puede sostener. Y creo que eso también viene ahí como el mensaje, ¿no? Y aplica para todos, en realidad. Pero me gustaron esos cinco cosas que podemos hacer, tengamos o no tengamos condiciones autoinmunes, es bien importante y es parte de la... Sí. Y hablando un poco de lo que no se habla, que es nuestro título el día de hoy, creo que pues exhortar un poco a la gente a que platique de estas cosas, ¿no? ¿Qué tanto en tu consulta la gente no habla o no cuenta de sus enfermedades por temor a discriminación, o sea, no solo discriminación en el trabajo, sino hasta en la vida amorosa, ¿no? O sea, ¿qué tanto la gente no dice estas cosas por miedo a qué pensarán? Sí, definitivamente hay muchos tabús. Vivir con enfermedades o condiciones se vive muy solitario muchas veces, por creencias como el otro que vas a ver, para qué le digo, qué vergüenza. Que van a tener lástima. Exacto, y entonces lo vamos guardando. Y es tan importante hablarlo para justo poder empoderarte. Porque no hay forma de que puedas solo. Nadie puede solo. Nadie. Entonces, sí, hablarlo te da esta posibilidad de incluso de revisar qué opciones tienes. Lo mencionaba porque, o sea, yo no tengo esta especialidad que tienes y no tengo gente con estos temas, pero he tenido gente muy cercana, amistades muy cercanas, que han dejado de hablar acerca de su diagnóstico por miedo incluso a que se haga realidad el que están con una enfermedad. Hay incluso estudios médicos de cómo se pueden tratar ciertos trastornos y tiene muchísimo que ver la parte sociológica. O sea, somos seres sociales y cuando tenemos ese apoyo y esa contención de parte de, como decías, de la comunidad que te respalda, la gente suele salir más rápido de enfermedades de todo tipo, ¿no? Porque Sí. hay Contención. contención. Totalmente. Y algo que decías tú hace rato me parece que va muy relacionado. Es que socialmente creemos que si estamos enfermos, entonces es malo. Si hablamos de lo que duele, de lo que enoja, de lo que incomoda, de lo que molesta, ay, nanita, no, es que eso es malo, eso es malo. Y entonces, ¿qué hace la sociedad? Quiere sacar de ahí. Como hace rato decíamos, ¿no? De todo va a estar bien. Échale ganas. Échale ganas. Y no, o sea, pues no, ahorita toca ver esto, reconocerlo, sentirlo, para entonces sí poder pasar a las siguientes emociones, que además todas son transitorias. Pues creo que ya platicaste como en grandes rasgos qué se tiene que desmitificar, de la importancia de validar las emociones, de la importancia de autocuidarte. Y pues para cerrar, ¿qué podrías decirnos a las personas que no tenemos condiciones autoinmunes, las personas que tienen condiciones autoinmunes? ¿O qué pregunta, qué analogía les puedes dejar el día de hoy que les pueda ayudar a sentirse mejor? Si me lo pones como, ¿qué pregunta diría? Pregúntate para qué, no por qué. Y bueno, pues al final del día, yo vivo con esta condición, me tengo que cuidar un montón, pero efectivamente también. Todos definitivamente. Yo lo único con lo que quiero cerrar es con esto que he insistido bastante, no aislarte. Si tú eres una persona que vive con este diagnóstico o que acabas de ser diagnosticado, es súper importante que busques ayuda y apoyo. Aquí tienes a Nelly Flor, que es una experta en el tema. Vamos a poner sus redes sociales aquí abajo, aparecerán. Si no puedes pagar una terapia, ¿cómo podemos comenzar? Antes de cerrar, creo que eso sería importante. ¿Cómo podemos comenzar a que ellos puedan
internalizar un poco lo que les está pasando, analizar su situación, procesarlo. Sí. Lo que a mí me sirvió, claro, lo que a mí me sirvió y que fue al final del día lo que le dio sentido, dirección y lo vivo hoy como un llamado fue escribir. En el proceso de escribir, todo lo que va sucediendo a nivel mental como que toma un lugar. Entonces, quienes no pueden tomar terapia, escriban. Es como el ejercicio que yo propondría. Sí, la palabra cura, chavos, ya, pues, señoras. La palabra cura, señores. Definitivamente creo que la escritura sería una parte donde tú no puedes ir y hablar con alguien más que te esté respondiendo, peloteando cosas, pero ahí mismo, en tu proceso de escritura, si lo vas haciendo más y más y más y más y más y más continuo, inconscientemente se va desconectando cosas y va sacando cosas y va sacando y sacando y sacando. Entre más escribas, más conexión estás haciendo con tu inconsciente y se está plasmando ahí. Entonces es un muy buen ejercicio. Pues muchas gracias, Nelly, por venir. Me encantó tener tu presencia, me encantó que nos platicaras de una forma tan empática, tan humanista, tan real, cómo es vivir con una condición autoinmune, pero sobre todo la actitud que tiene uno ante la vida en general es lo que importa y el autocuidado. Totalmente. Entonces, muchas gracias. Estoy muy agradecida que hayas venido. Yo también. Yo feliz. Muchas gracias. Estamos muy contentas. Esperemos les guste mucho este capítulo. Si conocen a alguien que esté pasando por una situación como esta, abrácelo. Y dos, dándole este podcast que puede llegar en muy buen momento. Bueno, pues buenas noches, buenas tardes, buenos días, como nos estén viendo. Besos.